¿Qué tal? El día de hoy resolveremos un análisis de la función. Tomamos un examen extraordinario de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas ESIQui del Politécnico. Bien, aquí está el ejercicio. Es esta función. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer su análisis. Inciso A, su dominio. Para su dominio, habrá que revisar que tenemos una función en su forma racional, es decir, P sobre Q, un polinomio P sobre otro polinomio Q de distintos grados, como podemos ver. Para poder resolver esta función racional y determinar su dominio, habrá que recordar tres tipos de indeterminación, los cuales están aquí. Cuando tenemos una función racional de la forma P sobre Q, puede pasarnos tres tipos de indeterminación. La primera sería A sobre 0. Esto no podría pasar en nuestra función porque se indeterminaría. La otra sería 0 sobre 0. Y la tercera sería infinito sobre infinito. En este caso, la función se asocia a no tener esta forma, A sobre 0. Entonces, tendremos que escribir todos los valores del denominador para los cuales se haga 0. Por ello, entonces, tomamos la parte del denominador y trabajamos con ella. Es decir, 10 menos 5 lo igualamos con 0 y allá que habrá que hallar todos los valores para los cuales esta expresión cumpla la igualdad con 0 y excluiremos ese valor para el dominio de la función. Entonces, lo igualamos con 0, despejamos. Y x es igual a 5. X es igual a 1 medio. Entonces concluimos que el dominio donde x pertenece a todos los reales, excluyendo el valor donde se hace 0 y se indetermina, que es 1 medio. Es decir, en toda la recta numérica de los reales, la función tendrá para todos los valores menores que 1 medio. Bien, nos saltamos el rango al final con la gráfica y seguimos con la simetría. Bien, para la simetría de la función habrá que recordar esta parte aquí. Habrá que evaluar en f de menos x la función y ver cuál de los tres casos se presenta. Bien, entonces evaluando en f de menos x al cuadrado, en todas las partes donde aparezca x, le evaluaremos en menos x. Menos x al cuadrado más 2, 10 menos x, menos 5. Esto es igual a x cuadrada más 2 sobre menos 10x menos 5. Bien, podemos factorizar el signo y ver qué pasa. En esta parte se está factorizando el signo negativo. Cuando factorizamos el signo negativo en una función racional, cambiará el sentido de los signos arriba o abajo. No puede ser en ambos. Bueno, primero factorizamos el signo y si cambiase lo de arriba quedaría así. Bien, entonces decíamos que factorizando el signo negativo puede cambiar una de las dos partes, o el de arriba o el de abajo, pero no ambas. Factorizando el signo negativo y cambiando la parte de arriba quedaría menos x cuadrada menos 2 y la parte de abajo como la expresión anterior. Ahora, puede ser de la siguiente manera. También será igual a tener menos, queda igual a la parte de arriba y se invierten los signos en la parte de abajo, a positivos, 10x más 5. Entonces, evaluando a f de menos x nos podemos dar cuenta que no cumple el primer inciso, sería este de aquí. F de menos x es diferente a la función original. La función original es esta, la podemos ver. También, evaluando en f de menos x y factorizando el signo negativo, que será como el inciso b, tampoco tenemos que ni factorizando el signo tenemos la función original. Aquí se puede ver. Bien, por ello concluimos, por lo tanto, f de x es una función asimétrica, no tiene simetría.
Bien, ahora nos saltamos al inciso D. Mejor dicho, es el que sigue después de la simetría. Intersección con los ejes coordenados. De existir. Bien, primero para x. En x será de esta forma. A f de x le igualaremos a 0 y hallaremos las respectivas raíces de la función. Recordemos que las raíces nos permitirán saber dónde corta en la recta de la x. Bien, entonces igualando a 0 la función y para hallar sus raíces tendremos que x cuadrada más 2 sobre 10x menos 5 es igual con 0. ¿De dónde? 10. Donde x al cuadrado más 2 igual con 0. Despejando, será igual a menos 2. Aquí tenemos un punto importante, donde haciendo el respectivo despeje del cuadrado como raíz del otro miembro de la igualdad, tenemos una raíz negativa. Y las raíces negativas sí existen, pero estamos hablando de un número complejo, donde contendrá su parte real y su parte imaginaria. Para explicar lo anterior, podemos ver esta raíz de esta forma. X es igual a, dentro de la raíz podemos hacer esta operación, multiplicar menos 1 por 2. Bien, decíamos que dentro de la raíz podemos hacer esta operación, menos 1 por menos 2, que sigue siendo menos 2. Y podemos separar las raíces de acuerdo a esta propiedad de los radicales. Aquí la podemos ver. Y es la número 2. Como tenemos un radical con el mismo índice, podemos separar de esta manera la multiplicación. Bien, siendo así y pudiendo aplicar la propiedad anterior, separamos mismo índice, la multiplicación de esos mismos radicales. Aquí son cuadrados, es decir, x será igual a la multiplicación de la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 2. Recordemos que menos 1 es igual a un número imaginario. Entonces, en general, x en esta expresión la podemos reescribir como, sustituyendo el valor de la raíz de menos 1, sería y, que es la parte imaginaria, por la raíz de 2, que es la parte real. Bien, aquí sería más y menos. Listo, en esta parte. Siempre en una raíz compleja, un número complejo que tenga la parte imaginaria y la parte real, tendrá su conjugado para un valor positivo y un valor negativo. Y en conclusión podemos decir para la intersección con x, para el eje coordenado, que esta intersección para x no existe para los números reales. En los números reales. Bien, ahora para las intersecciones con el eje y. En este caso será evaluar en f de 0, es decir, en toda la función evaluar a x con 0, igual con 0. Bien, recordemos que esta es la función original, evaluando sería 0 al cuadrado más 2, el denominador sería 10 por 0 menos 5, y esto sería igual a tener
la parte de arriba nos quedaría 2 positivo, en la parte de abajo nos quedaría un menos 5. Esto es igual a más entre menos, sería menos 2 quintos. Bien, entonces ya tenemos la intersección con Y. Va a cortar en este punto, en la recta de la Y. Entonces concluimos que la intersección con Y será en 0, estamos evaluando en x0, coma, el valor de menos 2 quintos para Y. Ahí cortará para el eje de las Y. Bien, siguiente inciso. Nos pide las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas si es que existen. En este caso sería de la siguiente forma. Primero para una asíntota vertical. Bien, entonces decíamos que era el inciso B para las asíntotas. Y primeramente para la asíntota vertical de la función racional f de x sobre g de x, que eran los dos polinomios que decíamos. Bien, aquí la condición será que g de x sea diferente de 0. Es parecido al dominio. De hecho es lo mismo. En el dominio buscábamos que esta parte aquí no se hiciera 0, que fuera diferente de 0 para que no se indeterminara la función. Entonces, les voy a mostrar una imagen de ejemplos de asíntotas, los 3 tipos que hay. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con la vertical, que es esta la vertical. Tendrá un valor para x igual a un número. Tendrá una posición vertical. Y para este valor, la función tomará, en este caso, su comportamiento es así. Y al acercarse al valor de esta x, se indetermina. Nunca la toca. Igual por este lado. Bien. Bien, como decíamos, tenemos que hacer que el denominador sea diferente de 0. Y esta parte la hicimos en la parte del dominio. Está por aquí arriba. Aquí está. Es lo mismo que trabajamos en el dominio para no tener esta forma. Y aquí ya hallamos el valor donde la expresión de abajo, el denominador, se hace 0. Y excluimos ese valor, porque en ese valor se determina la función. Entonces, esa es nuestra asíntota vertical, porque en ese valor para x, la función se va a indeterminar. Bien, entonces de lo anterior, revisando la parte del dominio y cumpliendo esta propiedad, definimos que la asíntota vertical está en x para el valor de x igual a 1/2. Bien, decíamos ahora para la asíntota oblicua será de esta manera. Un punto importante. Nos damos que tiene asíntota oblicua por la siguiente característica. Esta es la función original. Entonces, veamos que el polinomio del numerador es un grado, al menos, mayor que el denominador. Esto nos va a indicar, esta característica nos va a indicar qué tipo de asíntota tendrá en cuanto a la oblicua. Porque cuando esto sucede, habrá que hallar primero si tiene asíntota vertical. Lo hay, es esta, en este caso. Ahora, al momento de darnos cuenta que el numerador es al menos un grado mayor que el denominador, tendrá asíntota oblicua. Entonces, al tener asíntota vertical y al tener asíntota oblicua, no tendrá asíntota horizontal. Nos ahorramos ese paso. Bien, ya que sabemos ese dato de que el grado del polinomio del numerador es mayor que el de abajo, recurrimos a determinar la asíntota oblicua por la siguiente forma. Bien, en este caso será una división algebraica, donde dividiremos f de x entre g de x, el numerador sobre el denominador, donde obtendremos, esto es lo que importa, más allá del residuo, puede ser exacta o no, pero lo que nos interesa es el cociente, donde tendremos esta forma. Si recuerdan, esta parte aquí es la ecuación ordinaria de la recta, es esta.
donde b será la ordenada al origen, es decir, para la y, para el eje coordenado y respecto al origen. ¿Cuántas unidades se está moviendo respecto al origen? El origen es el 0 y m es la pendiente. Bien, esto es lo que nos va a importar. Bien, aquí desarrollando la división, tenemos entonces que f de x, el polinomio del numerador, lo tomamos sx cuadrado más 2. Aquí dejamos un espacio. Si nos damos cuenta, falta una raíz de x a la 1. Tenemos un x al cuadrado. Implícitamente está la x a la 1. No está aquí en la expresión, pero nosotros sabemos que implícitamente se encuentra ahí. Es decir, que en algún momento de hacer la división aparecerá algún término para el x y esté de grado 1. Por ello dejamos el espacio. Bien, ya tenemos planteada la división. Habrá que empezar a realizarla. Primer paso, vamos a buscar un número por el cual se multiplica el 10x y se puede eliminar el primer término. En este caso utilizamos el inverso multiplicativo de 10, que será un décimo. Un décimo por 10 será igual a 1. Es su inverso multiplicativo. X por x será x cuadrado. En cuanto a los signos, será más por más, es más, por la división algebraica es menos. Aquí está. Seguimos multiplicando por el siguiente término. Será, vamos con el signo, más por menos es menos, para la división algebraica es más. Un décimo por 5 será igual a un medio de x. Y es en esta parte donde decía que dejáramos el espacio porque se iba a presentar un término para x a la 1. Aquí está. Bien, ahora seguimos desarrollando la división. Ponemos la línea. En este caso tenemos más con un menos, es el mismo valor, se anulan, es 0, es lo que buscamos. Lo demás se baja porque no tiene con quién sumar o restar. Son independientes, el 1 medio de x con el 2. Bien, entonces nos queda aquí 1 medio de x más 2. Ahora, para el siguiente término en la parte de arriba, habrá que buscar un término que al multiplicar a esta expresión se elimine el 1 medio de x para multiplicar el primer término. Entonces podemos dividir 1 medio entre 10. Es una técnica para hallar el término de aquí arriba. 1 medio sobre 10 es un veinteavo, y si cumple, porque un veinteavo por 10 es igual a 1 medio. En cuanto al valor, para el signo será nuevamente más por más, es más, para la división algebraica es menos. Entonces decíamos que esta multiplicación de un veinteavo con 10 da 1 medio de x. Es lo que buscábamos precisamente. Queremos eliminar este término. Ya tenemos su contrario o su conjugado, que es menos 1 medio de x. Lo anulará y lo hará 0. Bien, ahora multiplicamos 1 medio por 5. Esto es igual a un cuarto. En cuanto al valor, para los signos tendremos más por menos es menos, para la división algebraica es más. Sencillamente concluimos, se anula, es 0. 2 más un cuarto es igual a 9 cuartos. Esta división se puede alargar aún más, pero hasta aquí paramos, ya que el residuo es un grado menor que esta expresión. Y en otro sentido, ya tenemos la expresión que buscamos. M, la pendiente es un décimo, que acompaña x, más la ordenada al origen, que es un veinteavo. Entonces la asíntota oblicua quedará de esta forma. La asíntota oblicua es para y por la ecuación ordinaria de la recta. Tenemos que era
un décimo de x, que es la pendiente un décimo, y la ordenada del origen, que tiene un valor de un veinteavo. Esta es la asíntota oblicua. Bien, entonces ya tenemos la asíntota oblicua. La dejamos aquí pendiente y nos daremos un poco más cuenta su función al momento de la gráfica. El siguiente inciso sería el F. Vamos a ver qué nos pide. Los puntos críticos, y de existir clasificarlos en máximo o mínimo. Máximos o mínimos, perdón. Bien. Para los puntos críticos entonces habrá que hallar la primera derivada de la función. Hallando la primera derivada habrá que igualar a 0 y encontrar la raíz de esa derivada o las raíces. Entonces, para derivar esta función, es una función racional de la forma p sobre q, habrá que utilizar la siguiente fórmula. Bien, esta es la fórmula de derivación que ocuparemos. Es un cociente, aquí lo tenemos, es u, es el numerador, v es el denominador. Derivaremos respecto a x, u sobre b. Esto será primero multiplicar la parte de abajo, que es el denominador, por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, y la parte del denominador se elevará al cuadrado. Bien, entonces vamos a derivar esta función. Recordando la fórmula, aquí la tenemos. V es la parte de abajo, el denominador. Lo reescribimos entonces. Entonces aquí sería 10x menos 5 esto va a multiplicarse por la derivada de u, que es el numerador. La derivada del numerador será 2x, y la derivada de un término constante, en este caso el 2, es 0. Cerramos el paréntesis. Nos dice que es una resta. Hay que multiplicar ahora u. U es el numerador, es x cuadrada más 2 por la derivada del denominador, que es v respecto a x, y la derivada del denominador será 10 sencillamente. Bien, la parte del denominador en la fórmula de derivación nos dice que es v, que es 10x menos 5 elevado al cuadrado. Bien, desarrollando esto, tenemos que la multiplicación de este con este será 10 por 2 son 20, x por x, x cuadrado, menos 5 por 2x será menos 10x. Dejamos aquí indicado el menos, y primero hay que hacer las operaciones dentro de estos dos factores, para estos dos factores mejor dicho. Bien, ponemos un paréntesis y será x cuadrada por 10, esto será 10x cuadrada más 20. Bien, en el denominador seguimos teniendo 10x menos 5 al cuadrado. Bien, reduciendo esto, tenemos que en la parte de arriba
es 20x cuadrado menos 10x. Ya podemos sacar del paréntesis, será menos 10x al cuadrado, porque fue más por menos, y aquí será igual más por menos, será menos 20. El denominador sigue siendo 10x menos 5 al cuadrado. Queda simplificar la parte del numerador. Estos son términos semejantes, se pueden reducir. 20 menos 10 nos quedaría 10x cuadrada menos 10x menos 20. Y el denominador seguimos teniendo 10x menos 5 elevado al cuadrado. Tenemos un binomio al cuadrado en la parte del denominador. Bien, en conclusión, pues ya llegamos a la derivada de esta función racional de la forma p sobre q, que es 10x cuadrada menos 10x menos 20 sobre 10x menos 5 al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 y tenemos esto. Igualamos a 0, está multiplicando la parte del denominador, pasa multiplicando a 0, 0 por algo es 0, y solo nos queda la parte de arriba, 10x cuadrada menos 10x menos 20 igual con 0. Es una expresión cuadrática, ya solo habrá que encontrar las dos raíces para encontrar los puntos críticos. Bien, continuando, para obtener las raíces de esta función cuadrática, tenemos como factor común al 10. Factorizando tenemos 10 por x cuadrada menos x menos 2. Es lo mismo que tener esta expresión. Ahora nos podemos dar cuenta que dentro del paréntesis tenemos igual una expresión cuadrática donde podemos expresarla como el producto de dos factores. Siendo así, de esta forma, tenemos el 10 que sigue siendo factor común afuera. El primer factor nos quedará como x menos 2 y el segundo factor será x más 1. Es decir, dentro del paréntesis a esta expresión buscamos dos números que multiplicados me dieran menos 2 y sumados algebraicamente me dieran menos 1. Así es que menos 2 por 1 positivo me da menos 2 y la suma algebraica de menos 2 con más 1 me da menos 1. Así es, estos dos factores es esta expresión. Aún factorizada, todo esto es igual con 0. Bien, ahora seguimos despejando. Aquí 10 es un factor, está multiplicando. Pasando del otro lado del miembro de la igualdad, con 0 pasaría dividiendo. Anteriormente hay que tener cuidado porque decíamos que a sobre 0 era una indeterminación y no podía pasar. Lo que sí puede pasar es que tengamos un número 0, específicamente 0 sobre cualquier otro. Esto sí existe, esto no es indeterminación y esto es igual con 0. Bien, entonces decíamos que este factor pasaba del otro lado dividiendo, cumpliendo con esta propiedad, se hacía 0 y nos queda los dos factores que es x menos 2 por x más 1 igual con 0. Igualando con 0 cada factor y despejando tenemos que la primera raíz será con x igual a 2 y la segunda será x igual con menos 1. Bien, ya tenemos las dos raíces de esta expresión, que es x igual a 2 y x igual a menos 1. Si evaluamos cualquiera de las dos raíces en la expresión, lo hará 0. Bien, entonces tenemos punto crítico 1 y punto crítico 2. Para encontrar el par ordenado, habrá que evaluar en la función original, para x igual con 2 y x igual con menos 1. Bien,
Entonces, para hallar el par ordenado decimos que habrá que evaluar en la función original, como habíamos mencionado. Evaluando tal, tenemos por ejemplo para x igual a 2, f de 2, sustituyendo en la expresión original, será 2 al cuadrado más 2, son 6, en la parte del denominador 10 por 2 menos 5. Aquí está, se reduce a 6, se entra 15, y exactamente esto es 0.4. Para f de menos 1, bien, entonces para f de menos 1, sustituyendo en la expresión, que es esta, tenemos menos 1 al cuadrado más 2, y en la parte del denominador será 10 por menos 1 menos 5. Esto se reduce a menos 1 al cuadrado es 1, más 2 son 3, 10 por menos 1 son menos 10, menos 5, entonces nos quedará 3 sobre menos 15, y exactamente esto es menos 0.2. Así el par ordenado para el punto crítico 1, que será este, con coordenadas en, para x será 2, coma, lo que vale en y, 0.4. Bien, para el punto crítico 2 será de esta manera. Con el par ordenado en x menos 1, coma, y el valor de y de menos 0.2. Bien, ya solo habrá que clasificarlos como máximos o mínimos, pero antes de ello hacemos el siguiente inciso, que es el inciso G. Veamos. Así es, nos pide los intervalos de monotonía. Bien, para los intervalos de monotonía, siendo un poco breves, bueno, decía que para ser un poco más breves, y aquí tengo construida una tabla que presenta la monotonía de la función. Aquí lo ideal es hacer una tabla que tenga para intervalos, para poner valores, y donde vamos a evaluar este valor en la primera derivada, y pues el comentario. Bien, primer paso para construir los intervalos, habrá que fijarse en el análisis que llevamos hasta ese momento, si hemos encontrado intersecciones con los ejes coordenados en x específicamente, que es donde nos importa analizar la función respecto al eje de las x, y ver todos aquellos valores de x donde va cortando, ya sean, como mencioné, las intersecciones o las mismas raíces de la función, tanto la original como ya derivando para los puntos críticos. Entonces, por ejemplo, en los puntos críticos tenemos 2 y menos 1. Están incluidas en estos intervalos. En la función original también teníamos que tiene intersección con x, pero no existen los reales. Aún así, podemos contemplar también para los intervalos cómo se comporta la función antes y después de este valor del 1 medio. Es por ello que bajo esos puntos se toman como referencia para hacer la tabla de la monotonía. Entonces aquí yo estoy tomando, puede ser arbitrario, pueden tomar tanto valores más precisos según su conveniencia o más lejanos entre sí. En este caso, ahorita que veamos la función se verá mejor porque tomo estos valores. Bueno, estoy tomando para valores de x mayores que menos 5, pero menores que 1 medio. Al decir mayores que menos 5 es que estén más cercanos al 0, y al decir menores que menos 1 medio es antes del 0, y de este valor por supuesto. Entonces, entre este intervalo, tomo un valor de menos 3, está incluido en este intervalo, y evaluando en la derivada, que es esta que tenemos aquí, nos arroja un valor. Lo que más importa aquí es el valor positivo.
nos arroja un valor numérico, lo estamos contemplando más, dándonos referencia de lo que arroje como valor positivo o negativo. En este caso es positivo. Y como comentario, concluimos que en este intervalo la función va a ser creciente. Podemos tomar el valor cualquiera que esté implicado dentro de este segmento de números, sin tomar el menos 5 como tal y el menos 1 medio, porque no los toca, es un intervalo abierto. Y así lo hacemos para cada uno de los siguientes intervalos. Por ejemplo, aquí estoy tomando para valores después mayores que menos 1 medio y cómo se comporta para antes del 0. Y aquí tomo un cuarto negativo que está incluido ahí, y evaluando en la primera derivada me da un valor negativo con este valor numérico. El valor negativo me quiere decir que en ese intervalo la función va decreciendo. Después, para el siguiente intervalo, para valores de x mayores que 0 pero menores que 1 medio, tomo el 1/4. Evaluando en la primera derivada me arroja un valor negativo con cierto valor numérico. Del valor negativo concluyo que la función en este intervalo es decreciente. Para el siguiente intervalo ahora lo tomo para ver cómo se comporta después del 1 medio pero antes que el 5, y ahí está incluido el 3. Me arroja un valor numérico con un valor positivo, con el cual concluyo que en ese intervalo la función empieza a crecer. Así es como se determina la monotonía de una función, con los criterios que hemos tomado para ir haciendo su respectivo análisis. El siguiente inciso que nos pide después de la monotonía serán los puntos de inflexión, me parece. Así lo es, inciso H, puntos de inflexión de existir. Bueno, aquí el punto de inflexión, los puntos de inflexión se determinarán a partir del criterio de la segunda derivada, derivando por su siguiente vez a la primera derivada ya obtenida allá arriba en el paso anterior para los puntos críticos. Esta es la función derivada. Aquí arriba la tenemos, lo pueden revisar el video y también lo pueden ver. Bien, seguimos ocupando la derivación de un cociente de una forma racional, u sobre v. Entonces presentamos que será la segunda derivada de x, será, nos dice que v, la parte de abajo, por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba será 20x menos 10, esto es un constante, se hace 0, menos u, que es la parte de arriba como tal, multiplicada por la derivada del de abajo, del denominador. Hay que tener mucho cuidado aquí. Esto es un error común en exámenes. Por ejemplo, lo que pasa aquí que hay que aplicar un poco de la regla de la cadena. Salen tres términos de esta derivación de este binomio al cuadrado. Siendo así, primero bajamos el exponente a multiplicar y le restamos. Precisamente a 2 le quito 1, queda el término cuadrático, que era un binomio, elevado a la 1, porque le restamos 1 y bajamos multiplicando el 2. Y esto se va a multiplicar por lo de adentro del binomio, lo que está dentro del paréntesis. Ahí salen los tres términos. Primero, bajo multiplicar el 2 por el 10x menos 5, que era la 2, pero le tengo que restar 1. Es la forma de u a la n. Y lo multiplico por la derivada de lo de adentro, que es 10. Bien. Y me dice que la parte de abajo la tengo que elevar al cuadrado. Aquí está expresada. Bien, entonces esta parte la dejamos igual. Aquí igual dejamos el primer término que aparece multiplicando igual. Solo trabajamos esta parte aquí. Y vamos a multiplicar estos dos factores. El 2 con el 10. Porque me conviene trabajar así la expresión. Al fin de cuentas son factores. Podemos aplicar conmutatividad para la multiplicación. Aquí está. 10 por 2 son 20. Y dejamos el otro factor pendiente, que es 10x menos 5. Y aquí en la parte de abajo aplicamos potencias. Hay que tener cuidado. Es una propiedad del álgebra, pero
casualmente sigue siendo error de muchos, es esta propiedad: tener a un exponente n, a su vez esto elevado a otro exponente a la m. Esto es igual a tener la misma base, y lo que va a pasar en los exponentes, en este caso, es que n se multiplicará con m. Es potencia de potencias. Entonces, aplicando esta propiedad a esta parte del denominador, tenemos que es 10x menos 5, 2 por 2, 4. Bien. Ahora vamos a obtener la segunda derivada para obtener los puntos de inflexión. Habíamos planteado esto para ahorrarnos un poco de tiempo, y aquí está planteado hasta donde íbamos desarrollándolo, y en este punto pues deseamos que multiplicamos estos dos números y dejamos pendiente este factor. Bien, continuando, tenemos 10x menos 5 al cuadrado, esto queda igual también el siguiente factor, 20x menos 10. Ahora hay que multiplicar el 20 por cada uno de estos: 20 por 10x cuadrada, 20 por menos 10x y 20 por menos 20, y dejando pendiente este factor. Haciendo tal, decimos que 20 por 10 son 200x cuadrada, aquí está, 200. Decimos aquí que 20 por 10x cuadrada son 200x cuadrada, dejamos el signo pendiente y desarrollamos solo los factores dentro. Bien, aquí está 10x cuadrada por 20, después es menos 10x por 20, nos dará menos 200x, menos el siguiente factor, 20 por 20 son 400, quedando pendiente el 10x menos 5. Si se dan cuenta, queda pendiente por la cuestión que es factor común en los dos miembros de la expresión. Es como si tuviéramos a menos b, en este sentido a, y este es menos b, ¿no? En el término de a está presente y en b también está. Bien, siguiendo con esto, tenemos que como es término común lo podemos factorizar. Tenemos 10x menos 5 y lo dejamos aquí expresado. Ponemos un corchete si quieren para no confundir. Bien, aquí está, y bueno, aquí está el factor común. Dividiendo entre nos queda a la 1, aquí está, por 20x menos 10, menos, en esta segunda expresión se irá entre da la unidad, y solo nos queda 200x cuadrada menos 200x menos 400. Y por ser factor aquí y estar dividiendo, aquí tenemos a la cuarta, se irá se irá un grado de y bajará a la 3. Como tuviéramos 3, y aquí a la 1, entonces como este es mayor, predomina y le restamos 1. Es otra propiedad de la ley de los exponentes. Quedándonos en el numerador 10x menos 5 por 20x menos 10. Y sacamos tres paréntesis a multiplicar toda la expresión por este signo. Así será más por menos 200x cuadrada, menos por menos es más 200x, menos por menos es más 400. Y aquí bajo un grado, aquí está. Bien, siguiendo desarrollar este par de factores, tendremos dos elementos para cada factor. En total tendremos 4 más los 3 de aquí. Bueno, entonces 10x por 20x son 200x cuadrada, es más por más es más. Después el siguiente será menos por más es menos, 5 por 20 son x, son menos 100x, y después sería por bueno, mejor lo hacemos de esta manera. Antes de multiplicarlo hacemos con ¿no? Y es x por menos 10 será menos 100x, aquí está. Y ahora sí será menos por menos es más, 5 por 10 son 50, aquí está. Son los 4 factores, 1, 2, 3, 4. Decíamos que tenemos 2 en cada uno,
tendrán que resultar 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Y estos son los que sacamos ya del paréntesis. 200x cuadrada más 200x más 400. Se puede reducir esto, tenemos términos en común, los cuadrados se van, son aquí está su conjugado, se hace 0. Con este suman menos 200x más 200x se anulan. Solo nos quedan los términos constantes, 400 más 50, que son 450, sobre 10x menos 5 al cubo. Bien, dentro del factor elevado al cubo, el binomio, perdón, podemos factorizar al 5 por 2x menos 1. Esta expresión es válida desde este punto, pero a veces conviene llevarlo a su mínima expresión para despejes y demás. Bien, entonces aquí podemos elevar el 5 al cubo, son 125, y tenemos que es 450 por 125 por 2x menos 1 al cubo, sigue siendo equivalente a esta expresión. Bien, el 450 lo podemos dividir entre 25, nos daría 18, y a su vez el 125 también entre 25 nos daría 5, y se reduce a esta expresión. Bien, en este punto es parecido a los puntos críticos. Cuando tenemos la primera derivada habría que igualar a 0 y obtener las raíces de esa expresión. Aquí, teniendo ya la segunda derivada, para los puntos de inflexión habrá que igualar con 0 y las raíces de esa expresión. Bien, aquí tenemos la segunda derivada. Si la igualáramos a 0, esto sería así. Tenemos 18 en el numerador. En el denominador tenemos 5 por 2x menos 1 elevado al cubo. Este binomio elevado al cubo. Igualamos con 0. Y aquí, para el siguiente paso, tenemos esta es la parte del denominador. Está dividiendo, hace la función de dividir. Del otro lado de la igualdad pasaría multiplicando. Y algo multiplicado por 0 se hace 0. Entonces, esta expresión nos queda así. 18 es igual a 0. Bien, decía que igualamos esto con 0. Y esto no es válido. En ningún momento 18, que es un valor constante, es igual con 0. Esto no es válido. Entonces, de esto nosotros podemos concluir que no tiene la función, no tiene puntos de inflexión. Bueno, ya vimos que no tiene puntos de inflexión. Ahora, para clasificar los puntos críticos, regresándonos, dejamos pendiente su clasificación en el paso anterior. Si lo recuerdan, pueden revisar un poco el video. Y dejamos pendiente la clasificación de los puntos críticos encontrados. Encontramos su par ordenado, efectivamente, pero faltó clasificarlos como máximos o mínimos. Bien, para su clasificación de los puntos críticos hay que evaluar esos puntos críticos en la segunda derivada, en esta expresión. Bien, para el punto crítico 1 decíamos que era x igual a 2, y el punto crítico 2 era igual a x igual a menos 1. Bien, para la segunda derivada, y evaluando en 2, para el primer punto crítico, obtenemos un valor positivo con el valor numérico, que es 2 sobre 15, 2 quinceavos. Aquí lo referente es el signo positivo, que nos indica, en este caso, que será un mínimo. Siempre que es un valor positivo evaluando, y será un valor positivo será un mínimo. Bien, evaluando la segunda derivada con x igual a menos 1 para el segundo punto crítico, obtenemos un valor negativo. Esto quiere decir que es un máximo relativo y con un valor numérico de 2 quinceavos. Entonces, por lo tanto, podemos concluir. Bien, en conclusión decíamos, por lo tanto, el punto crítico 1 es un mínimo, y para el punto crítico 2, como el valor negativo evaluando en la segunda derivada, es un máximo. Bien, por último nos pide antes de la gráfica, antes del bosquejo, las concavidades o sentido de las concavidades. Aquí lo nombramos como sentido de las concavidades. Igual, para ser un poco breve, aquí ya construí una tabla donde colocamos el intervalo. Bueno, decíamos que en este caso se tomó el mismo intervalo
ya que después de la tabla anterior no nos apareció algún otro valor para x para incluirlo aquí. Nos dimos cuenta que no tenía puntos de inflexión porque esta expresión no tenía raíces al igualarla con 0. Entonces se tomó el mismo criterio, y si se dan cuenta pueden regresarse a la monotonía. Son los mismos 4 intervalos, son los mismos valores, y ahora lo que cambiará es que vamos a evaluar estos valores en la segunda derivada. La segunda derivada era esta. Bien, evaluando en la segunda derivada un valor de menos 3, nos quedará lo que es importante a ver aquí, que es el valor negativo con tal valor numérico. El valor negativo nos dice que será cóncava hacia abajo. En este intervalo también, este fue para el intervalo de valores mayores a menos x y menores que menos 1 medio, que está incluido 3. El siguiente será para valores mayores que menos 1 medio, pero antes del 0. Tomamos igual menos 1/4, le evaluamos en la segunda derivada y igual tenemos un valor negativo que nos indicará que es cóncava hacia abajo. Para valores mayores que 0, pasando al origen, pero menores que 1 medio, escogemos el 1/4 y nos arrojará un valor negativo. Nos indicará que es cóncava hacia abajo. Después, para valores enseguida de 1 medio, sin tocarlo, pero menores que 5, tomando un valor de 3, como en la tabla anterior, y evaluando ahora en la segunda derivada, tendremos un valor positivo con tal valor numérico. Nos indicará que es cóncava hacia arriba. Bien, el sentido de estar comentando todo esto se verá en la gráfica en unos momentos, ya para finalizar. Bueno, ya con todos estos elementos podemos construir el bosquejo de la gráfica. Bien, decíamos que con todos los elementos encontrados podemos hacer un bosquejo de la gráfica, por ejemplo. Y aquí está la gráfica. Primero podemos ver a la asíntota vertical, que es un valor de x igual a 1 medio, que es igual a 0.5 en decimal. Esta es la asíntota vertical. Aquí está el 1 medio, el 0.5, corta en este sentido al eje de las x. Después podemos encontrar también la asíntota oblicua, que es la fórmula de la recta en su forma ordinaria. La pendiente es 1/10 acompañado al término x, más la ordenada al origen, que es 1/20. Bien, si le diéramos suma a esta gráfica, pudiésemos ver que no pasa precisamente por el origen. Bien, ¿qué elementos podemos encontrar también? Habíamos encontrado los puntos críticos, los clasificamos hace rato. El punto crítico 1, que era 2, con su par ordenado 0.4. Ubicamos al 2, aquí está, el 0.4 está aproximadamente aquí, y lo clasificamos como un mínimo. Y el máximo, que era en x igual a menos 1, y su par ordenado en coma, 0, menos 0.2. Aquí está el menos 1 y aproximadamente el menos 0.2 por aquí. Y lo clasificamos también como un máximo. Bien, vamos a esa es la función, por supuesto. Aquí definí a la asíntota oblicua, es esta que va cortando en forma diagonal la vertical. Y bien, vamos a analizar las tablas. Primero vamos a la de monotonía. Fíjense que, bueno, esta es la tabla que habíamos construido anteriormente para la monotonía. Decíamos que cómo se comportaba para cuando la gráfica viene para valores mayores que menos 5, es decir, más cercanos a 0. Aquí está el menos 5. Está diciendo que para valores mayores, o sea, hacia acá, pero menores que 1 medio. 1 medio estará por acá el 0.5. Entonces, entre el menos 5 y el 0.5, ¿cómo se está comportando la gráfica? De manera creciente. Así lo ves, podemos ver que va creciendo la gráfica. Incluso, como les dije, que arbitrariamente se pueden tomar valores. Pudiésemos haber tomado otros intervalos entre menos 10 y menos 8 y igual hubiéramos comprobado que es creciente. Bueno, aquí está. Entonces,
Después para valores mayores que menos un medio, pero menores que 0, es decir, en este pequeño intervalo más o menos, como es la función, decrece, exactamente sigue decreciendo, incluso pasa la recta de las y y sigue decreciendo. Aquí está precisamente para valores mayores que 0, cuando pasa el origen, o como referencia del origen, la recta de las y, pero antes de llegar al valor de un medio, que es donde está la asíntota, sigue decreciendo y ahí decrece hasta indeterminarse. Nunca va a tocar la asíntota, ese es un punto importante. Ahorita veremos en GeoGebra, si le aplicáramos el zoom a la gráfica, nunca toca, aunque pareciera estas dimensiones, que se aproxima a tocarla. Eso es para la monotonía. Y bueno, para valores mayores que un medio, después de la asíntota, pero menores que 5, es decir, pasando la asíntota, pero hasta acá, ¿cómo se comporta la función? Crece, aquí empieza a crecer, baja y va creciendo. Ahí se puede ver. Bien, entonces para las concavidades es de esta siguiente forma también. Decíamos que eran los mismos intervalos y los mismos valores. Ya nada más digamos el valor de la segunda derivada. Ahora para valores mayores que menos 5, pero menores que menos un medio, es decir, de aquí a aquí, nos resulta un valor negativo. Eso quiere decir que es cóncava hacia abajo, y así es, se puede ver en la función. Después de ese valor, pero antes del 0, sigue siendo cóncava hacia abajo. Para valores después del 0, pero menores, hasta donde se encuentra la asíntota, sigue siendo cóncava hacia abajo hasta que se indetermina. Después para valores enseguida de la asíntota, que es un medio, y antes que 5, hace rato veíamos que crecía, y aquí es cóncava también a su vez hacia arriba. Bien, hace rato les comentaba de la asíntota, que la podemos ver. Por ejemplo, puedo apretar, puedo ir ampliándola. Aquí se puede ver la gráfica en GeoGebra. Decía que la asíntota, aunque pareciera por la dimensión que en algún punto la toca, se acerca a tocarla, pero no es así. Si nosotros abriéramos el rango, mejor dicho la escala, podemos ver que en ningún punto la asíntota la toca. Se acerca entre más valores elijamos en la escala, pero nunca lo va a tocar. ¿Ya ven? Es la propiedad de las asíntotas. Y bueno, el rango, ya teniendo la gráfica, podemos determinarla, que viene desde menos infinito, abierto, no lo toca, el infinito nunca se toca, hasta el 0.2, si lo toca. En este espacio no hay gráfica, vuelve a aparecer en 0.4, es unión, por eso es unión, hasta infinito. Bien, eso es todo. Nos damos cuenta que con estos elementos se puede construir perfectamente una gráfica. Como consejo, identificar puntos de inflexión y puntos críticos, y a partir de ello ir pintando, dibujando las concavidades con la tabla de concavidades y la monotonía, si es creciente o decreciente. Con esos elementos puede bosquejar la gráfica. Aquí abajo les dejaré una serie de pasos que fueron los que seguimos en la metodología para resolver los análisis de la función. Gracias. Bueno, y agregando por último, disculpen el tiempo si el video se les hizo muy largo, traté de ser lo más explícito posible. En una clase de cualquier curso normal, los profesores invierten este o más tiempo, dependiendo del nivel de grupo, el número de dudas, aunque a veces no alcanza. Es donde uno entiende a los profesores. Por ello hay que comprenderlos un poco, no es que sean malos, sino que veamos el tiempo que se le emplea a esto y el álgebra sobre todo. Y bien, espero sus comentarios abajo, sugerencias, incluso dudas. Gracias.